Bueno, Anaí, se necesita, por lo menos desde tu parte, un nuevo plan de movilidad, ¿no? Eso es lo que están planteando desde tu sector, desde tu bloque. Sí, en realidad es revisar el Plan Integral de Movilidad que se discutió allá por el año 2010 y me parece que después de 14 años es necesario poder revisar algunas cuestiones. Para lo cual nosotros nos parecía importante también, más allá del diagnóstico que nosotros habíamos realizado con el equipo de trabajo y que uno también reconoce en cualquier diálogo con cualquier vecino o vecina de la ciudad, tener un antecedente de una herramienta como una encuesta. En ese sentido salimos del 6 al 10 de enero a hacer una encuesta en el centro de nuestra ciudad donde queríamos recabar la información pero de todos los usuarios, conductores de autos particulares, choferes de taxis y colectivos, peatones, usuarios del transporte público de pasajeros, y la respuesta fue contundente. El 97% de esas personas encuestadas nos dijeron que es un problema necesariamente a resolver el tema de la congestión vehicular. Ahora bien, cuando nosotros discriminábamos un poco esa consulta, esa pregunta, y le decíamos a usted qué le parece, por qué se da esta congestión, el 40% nos dijo que se debía a la gran cantidad de autos que circulan por el centro de la ciudad. Y un poquito menos, pero casi empatado ahí con ese 40%, nos decía que es por la falta de control ante las infracciones que se cometen diariamente en la ciudad de Rosario. También nosotros nos interesaba preguntarle a los conductores de autos particulares por qué no utilizaban el transporte público de pasajeros, y la mayoría de ellos lo que nos decían es por el tiempo de espera a la hora de aguardar un colectivo y por comodidad. Y cuando nosotros le consultamos a los usuarios del transporte público de pasajeros por qué usan el transporte, el 90% nos dijo que era porque no tenía auto o algún vehículo motorizado. Por lo cual eso también es un elemento para sumar al análisis, porque si ese 90% tuviera autos, también aumentaría el tema de la congestión, el caos vehicular. Y nosotros decimos, ¿por qué hacíamos estas consultas particularmente? Porque el Plan Integral de Movilidad que se discute allá por el año 2010 tenía 3 ejes de trabajo, en base a los cuales se iban a llevar adelante las políticas públicas. El primero era promover el uso del transporte público de pasajeros. El segundo era incentivar la utilización de vehículos no motorizados, ejemplo, bicicleta. Y el tercer eje de trabajo era disuadir la utilización del auto particular. Bueno, evidentemente a 14 años eso no ha sido efectivo, entonces es necesario revisarlo. No se cumplió en su totalidad, no fue efectivo como dijiste, y de a poco pareciera como que fue empeorando, ¿no? Porque es cada vez mayor el caos en el centro de la cantidad de congestionamientos que hay con los autos particulares. Así es, y la realidad es que obviamente este tema me parece a mí que es necesario ponerlo en la agenda de gobierno, y un aliciente interesante fue que esta semana tuve oportunidad de reunirme con el director ejecutivo del ECOM, Héctor Floriani, donde le manifestábamos esta intención, porque obviamente este ya es un problema que tiene una escala metropolitana y que es necesario observarlo desde esa mirada, teniendo en cuenta que quienes ingresan y egresan al centro de la ciudad todos los días no son solamente residentes de nuestra ciudad, sino que son residentes de varias ciudades que son vecinas, Roldán, Funes, y que también tienen grandes dificultades a la hora de llegar a la ciudad, y que la mayoría de ellos, yo diría un 90%, utiliza el auto particular para venir a la ciudad. Pero hay otra cosa que yo le mencionaba y yo decía a otros colegas tuyos, que la realidad es que es fundamental abordar este tema hoy, porque esta situación no se va a sostener. Esta situación, si no la abordamos, va a tender a agravarse, y la verdad que es una ventana de oportunidad poder empezar a conversarla en este momento.
Hablaban los encuestados de las faltas de frecuencia, la cantidad de tiempo de espera que tiene el servicio público. ¿Eso desde el Consejo se pudo hablar con el Ejecutivo? ¿Es un debate que está ahí pendiente? Mira, obviamente es el Ejecutivo, tanto como nosotros también los concejales, siempre estamos conversando sobre las dificultades que tiene el transporte público, pero también hay que reconocer que hay un gran esfuerzo por parte del Estado local como del provincial frente a una situación donde el año pasado, por ejemplo, nosotros recibimos 0 pesos de subsidio del gobierno nacional. Entonces son dificultades que tenemos, pero la realidad es que somos muy realistas. En base a esa realidad que nosotros estamos teniendo, por eso es necesario, sin desconocer las dificultades que tenemos, empezar a discutir, bueno, esta es nuestra realidad, ¿qué hacemos para mejorar esta situación de la congestión vehicular? ¿Creen que puede llegar a existir un plan ideal de movilidad en la ciudad de Rosario? Yo no creo en las cosas ideales, pero sí creo en las diferentes voces de ser escuchadas y que todos podamos opinar al respecto, ¿no? Mira, hay una cuestión, yo podría haber dado algunas propuestas, porque eso también sería interesante decir, porque realmente uno, si utiliza algunos mecanismos que sabe que la gente, el común de la gente, le interesaría que yo diga tal cuestión, sería también una forma fácil de salir de esta discusión. Ahora, yo tengo una mirada, pero mi mirada es absolutamente parcial. ¿Por qué? Porque yo soy peatón, uso transporte público, entonces la realidad es que podría comentar algunas cuestiones. Mira, te doy un ejemplo muy chiquito. Calle Rioja, nosotros ahí tenemos reducción de calzada, se ha convertido en una zona calma por la reducción de calzada y a la vez tenemos una ciclovía. Y la verdad que en horarios pico es un cuello de botella. De hecho, es una de las calles que sale como una de las más mencionadas con dificultades. La primera es San Luis, Rioja segundo y Santa Fe la tercera. Entonces yo podría decir, bueno, ¿es conveniente que haya una ciclovía en esa zona, en esa parte? Bueno, pero la realidad es que no es un tema que yo sola lo pueda aportar. Me parece que con todos los actores, sentándonos con un tiempo no muy largo y diciendo, bueno, este es un problema complejo, es verdad, es muy complejo porque hay que tener en cuenta todos los intereses, pero es imprescindible abordarlo.